Bueno, vamos a empezar una nueva hora informativa agradeciéndoles como siempre por su preferencia. Hace unos días dimos esta buena noticia, se ha suscrito un convenio de coordinación interinstitucional para la atención de pacientes afiliados de salud de la red de hospitales de la Solidaridad. Es decir, los pacientes de salud se van a poder atender en los hospitales de la Solidaridad. Y para conocer todos los detalles al respecto estamos con el doctor Óscar Ugarte, exministro y por supuesto presidente del CISOL. ¿Cómo está? Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, buenos días y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Definitivamente esta es una muy buena noticia para todos los asegurados de salud y quería que nos cuente un poco cuáles son las implicancias y qué ventajas esencialmente para todos los pacientes que puedan atenderse y que no solo se tengan que limitar ahora a los hospitales del ministerio, sino que también puedan acudir a los hospitales de la Solidaridad que se han ganado tan buena fama, tan buen prestigio. Bueno, la principal ventaja es esa, ¿no? Que pueden atenderse aparte de los propios hospitales de la Seguridad Social, en los hospitales de CISOL, de la Municipalidad de Lima, donde se tiene todo tipo de especialistas, no solo la atención general, sino también las diferentes especialidades, en el primer nivel de atención y por lo tanto de muy fácil acceso. El convenio que se ha suscrito está en periodo de implementación, la siguiente semana ya debe estarse implementando, bajo la siguiente modalidad. Cualquier asegurado de salud va al policlínico, a la clínica donde se atiende normalmente, y de ahí, de acuerdo a lo que él proponga, lo que él quiera, lo pueden derivar a los hospitales de la Solidaridad. Claro, doctor, pero cuando nosotros comenzamos y decíamos de las implicancias y lo positivo, obviamente, más allá de que se puedan atender, es la masa, ¿no? El número de pacientes es tal, ¿no es cierto?, en el caso de los asegurados de salud, para que cuando vayan al hospital de la Solidaridad, como esto se va a ir también regulando para poder equilibrar un poco, ¿no? A ver, hay dos factores que permiten justamente equilibrar y manejar bien. El primero es que nosotros ya venimos atendiendo asegurados de salud. De los más o menos 3 millones de personas que atendemos cada año, aproximadamente 1 millón son asegurados de salud, que al no poder atenderse en sus servicios, vienen, se atienden con nosotros y pagan. Claro, la diferencia es que ahora va a ser asumido. Claro, entonces, ¿no es cierto? el primer efecto va a ser que las personas que ya se vienen atendiendo ya no tengan que pagar, porque es salud quien va a pagar. Entonces eso no es una sobrecarga a nuestros servicios. Pero el segundo factor que permite justamente regular ese proceso es que va a ser de implementación gradual. Y salud es quien autoriza que vayan a atenderse a los hospitales de CISOL. Estamos empezando en Lima, solo en Lima, y con 8 de los 20 hospitales que tenemos acá, y por lo tanto eso va a ir creciendo poco a poco. ¿Pero cómo se da esta autorización? O sea, necesariamente, por ejemplo, yo soy paciente de salud y yo tengo primero que ir a uno de los hospitales, sí, y de ahí me derivan. Yo no puedo ir directamente a un hospital de la Solidaridad y decir, oh, yo soy asegurada de salud y atiéndanme. No, tiene que hacer, porque así lo ha preferido de salud, que es una forma de canalizar. Y es mejor, digamos, para no saturar determinados hospitales. Y esto va a permitir que vayan siendo orientados a los diferentes hospitales, que además los 8 que se han escogido están repartidos en todo Lima, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy fácil para los asegurados. ¿Cuáles son las especialidades incluidas? Prácticamente todas, pero las más importantes que a salud le interesaba son cardiología, gastroenterología, urología, neurología, endocrinología, traumatología, ginecología, obstetricia, pediatría, en fin, las principales que la gente demanda y que por esa misma razón están demasiado congestionadas en los hospitales de Claro, de salud. El criterio entonces es cuando hay demasiada congestión, hay demasiados pacientes, o de repente también para ver algún tema de especialización que hay que tocar en Solidaridad. Sí, en ambos casos, pero además, por ejemplo, uno de los aspectos que está congestionado en salud es cuando tienen que operarse, ¿no es cierto? Las personas, por cualquier razón, tienen que pasar una serie de análisis que lo llaman el riesgo quirúrgico. Todos esos análisis previos demandan mucho los servicios de laboratorio, rayos X de salud, y ahí se congestiona. Entonces, parte del convenio es que en esos casos van a ser derivados a CISOL para que ahí se le hagan todos los análisis y con eso ya regresan para que puedan ser operados rápidamente. Ah, qué bueno. Y doctor, en el caso de los medicamentos... A ver, en el caso de los medicamentos, Salud lo que nos ha planteado de inicio es que ellos se van a responsabilizar. Para eso
se está implementando que en cada uno de los hospitales nuestros va a haber un stand, un espacio de salud con la medicación necesaria, de tal manera que el paciente se atiende ahí, sale con la receta, inmediatamente le dan los medicamentos y ya continúa a su casa, ¿no? Excelente. Ahora, usted estaba hablando que esto se va a hacer gradualmente, nos estaba mencionando Sí. que iba a ser, bueno, para empezar en algunos hospitales. ¿Podemos mencionar cuáles son? Sí, de los 20 hospitales con todas las especialidades que hay en Lima, más uno especializado en adolescentes y jóvenes, se ha escogido los que puedan tener una capacidad suficiente. Está el Girón Camaná, que es uno de los más grandes, San Juan de Lurigancho, Surquillo. Esos tres son bien grandes. Son los más fuertes, los más Sí. grandes, ¿no? Sí. Y además está Puente Piedra, Mirones, Magdalena, La Victoria, Metro Uni, Agustino. Entonces, hay una capacidad suficiente de los 20, estos son 8, digamos, el 40% de los hospitales está entrando de primera intención, pero ellos absorben más o menos el 50% de la demanda. Entonces, en la medida en que esto vaya creciendo, vamos a ir incorporando a los otros, y también a centros médicos, que son unas clínicas más pequeñas que tenemos en los diferentes conos, que las hemos fortalecido, implementado con más especialistas, y tenemos también en 7 ciudades fuera de Lima, que se implementarán progresivamente igualmente. Qué bueno, doctor. Bueno, creo que sin duda esto es una buena noticia por donde se le mire, ¿no? Y definitivamente hay un tema que a mí me llamaba la atención y que habíamos estado comentando nosotros la última vez que vino y conversamos, que era lo de las historias clínicas, Sí. ¿no? ¿No es cierto? Que todo se manejaba dentro de la red de los hospitales de la solidaridad. ¿Cómo va a ser también con el trabajo ahora Claro, con la salud? antiguamente, digamos, antes de la actual gestión, no habían historias clínicas y ese era un problema serio, ¿no? Entonces, luego se hicieron las historias clínicas normales, manuales, pero ya desde hace varios meses hemos implementado, o estamos en proceso de implementación, pero ya en algunos hospitales ya está funcionando las historias clínicas electrónicas, que facilita muchísimo, que recoge mejor la información, tiene mejor estadística. Para estos convenios, por ejemplo, en el caso de eSalud, también hay un modelo informático que está convenido con eSalud, que facilita tanto la información que ellos nos envían. Para que ellos también lo tengan, lo de Exactamente ustedes. como... Pero usted me comentaba más que podía ir el propio paciente con un USB, ¿no es cierto?, descargar Claro, su historia clínica y llevársela. Así es. Nosotros lo tenemos ya en el Hospital de Magdalena, en el Hospital de Villa María del Triunfo. Vamos a implementar en los otros hospitales. Hay un proceso, digamos, de cableado, de cosas que se requiere. Y efectivamente el usuario puede llevarse la historia clínica en su memoria USB con toda facilidad. Qué bueno, entonces al final se va a lograr, digamos, una cohesión importante, que además nosotros conversábamos la última vez también los problemas que se generan porque tenemos el sistema de salud desintegrado. Recuerda que estábamos hablando de eso. Exactamente, y este es un aspecto bien importante que ya se viene dando con los asegurados del SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud, cuyo convenio, así como ahora con el Salud, con el SIS se firmó en septiembre del año pasado. Entonces ya tenemos una experiencia de prácticamente 10 meses. Se han atendido hasta el momento ya 180.000 casos de necesidades que tienen los asegurados del SIS y va funcionando bien. E igual se ha ido implementando progresivamente. Se empezó por Lima, luego se amplió a todos los hospitales de Lima, ahora se está atendiendo también en provincias y eso es una atención bastante importante. Y a través de esta modalidad lo que estamos permitiendo es articular, de un lado, el gran prestador público es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Que tiene mayor capacidad, una red más amplia, pero luego viene de Salud y luego viene CISOL. CISOL tiene una capacidad que le permite ser, digamos, el tercer gran sistema de prestación de servicios de salud y por lo tanto esta articulación es uno de los aspectos de la reforma del sector que todos queremos y esperemos que esto camine como ya viene caminando de mejor manera. Es muy bueno y es muy importante. Ahora, doctor, me dicen por interno que un televidente nuestro ha escrito como una pregunta, bueno, nosotros ya resaltamos que solamente pueden ir a CISOL si es que tienen, digamos, una receta o son derivados desde alguno de los hospitales del Ministerio de Salud. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, para muchos que dicen, ya quiero ir y ya me quiero atender de una vez? ¿Desde cuándo van a poder hacerlo? Esto va a estar desde finales de la próxima semana, ya se va a poder hacer.
Entonces van a poder ir a sus respectivas clínicas u hospitales y de ahí los van a derivar en el momento que sea necesario. O sea, paciencia y buen humor que ya pronto se dará. Efectivamente, y se va a implementar sin ninguna duda. Doctor, bueno, dice un tema que a mí siempre me interesa y trato de incluirlo. La última vez lo toqué con la doctora Bafigo y nosotros habíamos hablado en una anterior oportunidad sobre los planes que se daban en CISOL y cómo se iban a ir implementando distintos programas para poder llegar a más gente. Sí. ¿Qué pasa con la salud mental? La doctora Bafigo me dijo que se iba a trabajar especialmente en eso. ¿Se ha considerado también dentro del CISOL? Bueno, en CISOL estamos desarrollando efectivamente un plan de apertura a diferentes otros servicios que no se venían dando. Yo mencioné y efectivamente en los próximos meses va a estar funcionando servicios de emergencia, 24 horas, en el primer nivel de atención, lo que es una gran forma de descongestionar las emergencias de los grandes hospitales, ¿no? Vamos a abrir también, paralelo a eso, una línea de atenciones quirúrgicas, o sea, operaciones, lo que se llama operaciones de día, que no requieren hospitalización, que son entre el 70-80% de las demandas quirúrgicas, y eso va a permitir descongestionar. Pero también hay otras líneas que se vienen preparando. Vamos a dar atención oncológica, también en el primer nivel, para detección temprana, como parte de la articulación en torno al Plan Esperanza, pero también, en el caso de salud mental, que es esta inquietud, se requiere que la atención en salud mental, tanto incluso lo preventivo, promocional, no esté concentrado solo en los hospitales, sino que se pueda dar en los centros de salud, en los policlínicos de atención ambulatoria, porque muchos de los temas por los cuales consulta la gente, el caso de depresión, el caso de angustias, e incluso para detectar, por ejemplo, esquizofrenia, claro, se hace en el primer nivel de atención y por lo tanto ahí hay que tener a los especialistas necesarios, sean psiquiatras o psicólogos. Hay mucho desconocimiento. Hace poco que vimos el caso, por ejemplo, de una chica de 18 años que se había suicidado porque tenía anorexia nerviosa y existe mucho desconocimiento. Nosotros constantemente informamos de casos de feminicidio, pero no se mira como más allá de qué es lo que puede motivar que una persona agreda a otra o dónde está la raíz de esos temas. Entonces, por eso siempre le ponemos énfasis a la salud mental. Claro que sí, porque el problema por lo general está en el hogar, en el centro de trabajo, en la escuela, en los sitios donde adolescentes jóvenes y también mayores pasan la mayor parte de las horas del día. Y por lo tanto, ahí es que hay que desarrollar acciones preventivas, acciones que permitan evitar que se presenten estos casos o detectarlos a tiempo para que puedan tener el tratamiento adecuado. Qué buena noticia nos da, doctor. Bueno, y ahora, ya que hemos tocado un tema así amplio y general, el caso de CISOL, me gustaría, como usted en su condición, un destacado especialista además, nos dé algunas opiniones sobre distintos temas de coyuntura que se han dado en cuanto al sector salud. Estaba leyendo su apreciación sobre la H1N1, la gripe, y qué medidas hay que adoptar en este sentido. Todavía no es una cuestión preocupante, pero usted ha dicho que hay que estar en alerta. Sí, claro. Desde el año 2009 que se inició esta epidemia en México, ¿no? Y se convirtió en pandemia, o sea, una epidemia mundial. A usted le tocó además el momento difícil, ¿no? Efectivamente, claro. En esa oportunidad tuvimos alrededor de 10.000 casos, ¿no? Y cerca de 200 fallecidos, pese a que Perú logró contener de mejor manera que otros países. Pero se logró contener la epidemia, pero el virus quedó, ¿no? Ese virus ya se peruanizó, digamos. Ya es uno más de los virus que hay normalmente y que se activan en el invierno cuando por el frío bajan las defensas de las personas y fácilmente atacan a niños, adultos y se desarrollan, ¿no es cierto? Entonces, lo que en un primer momento del año 2009 era un virus desconocido, ahora ya es un virus conocido. Ya hay vacunas, las vacunas antigripales normales ya incluyen la defensa contra este tipo de virus. Entonces, hay que seguir teniendo las precauciones normales de lavado de manos. Nunca me voy a olvidar del estornudo que es el estornudo, haciendo esto, ¿no? Efectivamente, si es que uno no tiene un pañuelo o una servilleta a la mano, esta es la defensa
a la mano, digamos, más al codo. Pero además, el 80% de los casos de este tipo de influenza da un cuadro leve, manejable, sobre todo a nivel del hogar. No es necesario hospitalización. Solo en determinados casos esto es así. Que tiene que ver además con que uno tenga las defensas bajas, como usted decía, ¿no? Exactamente, claro. Y eso ya lo hemos vivido por experiencia propia. Hay algunos cuadros que son particularmente sensibles. Por ejemplo, el caso de las gestantes, ¿no es cierto? Sobre todo a partir del 4º mes, como bajan las defensas de la persona, es fácilmente atacable por el virus que está en el ambiente. Pero personas que tienen enfermedades crónicas, insuficiencia renal crónica, cardiopatías, o los ancianos también, ¿no? Las personas mayores, efectivamente, de 65 años, lo que se considera también obesidad mórbida, es decir, personas con mucho peso y que no tienen defensas, o los niños con enfermedad de Down, por ejemplo, son también muy sensibles. Entonces, en ellos particularmente hay que tener cuidado, protegerlos, atender cuando aparecen los primeros síntomas, atención en la casa, pero si es necesario, consulta médica y el tratamiento. Doctor, ya nos gana el tiempo, solamente le quiero hacer una pregunta final chiquita, y es un pronunciamiento sobre la huelga médica de mañana, ¿no es cierto?, que ya ha sido declarado ilegal por parte de las autoridades. Mire, de lo que yo he podido leer, el argumento de los dirigentes de la Federación Médica no tiene sustento, porque ellos están pidiendo algo que no fue acordado en el acta que se suscribió en octubre del año pasado, sino es algo que se va a proponer. Y ahora se está discutiendo justamente un proyecto de ley de reforma del régimen salarial sanitario, que es la oportunidad para discutir este tipo de temas. Entonces me parece que poner una huelga por delante es como poner la carreta delante de los bueyes, y lo que hay que hacer es más bien dialogar y buscar una solución, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Como siempre, es un placer conversar con usted. Gracias por estar aquí. Gracias. Oscar Ugarte, presidente de CISOL, dialogaba con nosotros. Muy buenas noticias entonces para ustedes. Son las 11:20.